Hola, buenos días, ¿qué tal? Gracias por venir, bienvenidos. Mi nombre es Francisco Capella, Paco Capella, soy miembro fundador del Instituto Juan de Mariana y me han pedido que modere o arbitre o organice un poco el debate este. Y tengo conmigo a Adrián Rabier, economista, señor doctor que viene de Argentina, muy brillante y también muy brillante y que juega en casa. Don Juan Ramón Rayo, director del Instituto y también experto en economista. Y el tema que pone aquí dice: desaparecerían los ciclos económicos con un sistema de banca libre. Este tema no. Mejor vamos a hablar de fútbol, ¿no? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar la Liga? Parece que el Madrid, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Quién queréis que gane la Liga? Bueno, pues en este caso ya por expectativas racionales decir el Madrid. Yo quiero que gane Messi. Uy, querías que fuéramos amigos. Pero no va a ganar, ¿eh? Vale. En el Barcelona parece claramente que es Messi, Neymar, el otro, el que muerde, Suárez. Pero en el Madrid hay el debate de ¿debe jugar la BBC o Isco, Morata, Asensio, todos los que están saliendo ahora? ¿Quién juega de titular, quién de suplente? No me pronuncio yo en esa cuestión. Yo pondría a Isco. Tú pondrías a Isco. Buen juego. Vale. O sea que Isco titular, ¿quién de suplente? Bale ya se tiene que ir a casa. Bale de reserva, ¿no? Entonces, Sí. ¿y los reservas dónde están? Bueno, yo pondría a Morata también. No, reservas en un partido de fútbol, ¿los reservas dónde están? ¿Cómo dónde están? Los reservas. Los titulares están en el campo, los reservas están en el Banco. banco. Reservas y banco. Hemos empezado a hablar de fútbol. ¿Tiene esto algo que ver con la crisis? Muy bien. O sea, porque los reservas no juegan, son una fracción del equipo total. ¿Tienen algo que ver las reservas fraccionarias con los ciclos económicos? Sí, no. Buen debate. ¿Quién quiere empezar? Yo encantado. Venga, Adrián, adelante. Bueno, la pregunta es si desaparecerían los ciclos económicos con un sistema de banca libre. Antes que nada, agradezco obviamente al Instituto Juan de Mariana por la invitación. Yo en 2005 vine a Madrid cuando se fundó el Instituto Juan de Mariana y saber que este es el 10º congreso realmente es importantísimo. Hay que felicitar a todo el equipo. No quiero decir nombres porque me voy a olvidar de muchos, pero realmente es un evento único en el mundo hispano especialmente, tener este tipo de encuentros y poder hablar de estas cosas que en otros lugares no se les presta ningún tipo de atención. Yendo al tema directamente, porque el tiempo es limitado, hago una pequeña introducción y luego, bueno, dialogamos. ¿Qué es lo que yo les explico a mis alumnos cuando hablo de ciclos económicos? Me gusta hablar del problema microeconómico antes de pasar a la macro. Y en ese sentido, una de las grandes lecciones de la microeconomía es que los precios no son arbitrarios. Los precios los determina la oferta y la demanda. Y esto no habla solo de los bienes y servicios tradicionales, sino también del mercado laboral, del mercado de dinero, del mercado de crédito, del mercado cambiario. Y en la medida que comprendemos eso, creo que todo lo demás es fácil. Es muy fácil de entender. Por eso la micro es fundamental. Y ahí está el problema de los autores que tratan de ir a la macro sin pasar por microfundamentos bien sólidos. En ese sentido, si vamos, por ejemplo, al mercado de bienes y servicios, no sé, la leche, la carne, cualquier cosa, está claro, creo, para todos los economistas modernos que si fijo un precio máximo voy a tener escasez. Creo que el ABC de la economía. Si luego voy a un mercado laboral y aplico un salario mínimo, está claro que en la medida que el salario mínimo está por debajo del salario de mercado, de equilibrio, voy a tener desempleo. En el mercado de dinero, en la medida que la oferta monetaria supera la demanda de dinero, vamos a tener inflación. Si la oferta monetaria está debajo de la demanda de dinero, vamos a tener deflación. Por supuesto que cuando digo dinero, aquí ya tenemos que empezar a hablar a dialogar de qué es dinero y qué no es dinero. A mí, mi sensación, yendo a Mises y algo que Olav presentó más temprano, me parece que Mises no tendría grandes objeciones a tomar el dinero como deuda. Obviamente con todas las aclaraciones que hay que hacer al respecto. En este sentido, también debo decir, como aclaración inicial de este debate, la escasa formación que yo tengo en la teoría de la liquidez. Inicialmente tuve varios diálogos con Carlos Bondone en Argentina. Él estudió el máster con nosotros y tuvimos largas discusiones sobre estos temas, con Nicolás Kachanowski también en torno a la Fundación Hayek. Después las ideas de él llegaron a España a través en un congreso que vine en 2012, que tuve la suerte de ser conferencista. Me acuerdo que un alumno habló de Carlos Bondone, presentó su teoría y me sorprendió mucho.
Y luego vi que además se desarrolló toda la teoría de la liquidez de la mano de los esfuerzos de Juan Ramón Rayo, José Ignacio del Castillo. Bueno, y de nuevo, no quiero decir nombres porque me voy a olvidar de muchos, pero obviamente son varios autores que hay que tener en cuenta. Tuve diálogos con José Ignacio del Castillo, tuve un intercambio por mail y en posteos en blogs con Juan Ramón Rayo, tuve diálogos con Gabriel Calzada en su momento, hemos participado en API de un panel con Raquel Merino, con Philippe Bagús. He dialogado de esto con Leonardo Ravier, mi hermano, quien también participó alguna vez de un verano, alguna presentación en un hotel lejano, me acuerdo, donde me pasó los escritos que se compartieron y pude leer algunas cosas, pero realmente algo que me pasa es que no hay un enfoque sistemático, un escrito sistemático de toda la teoría de la liquidez, con lo cual lo que puedo decir es lo que pude rescatar de muchas cosas, muchos diálogos y algunas cosas que he leído, pero sigue siendo difícil para todos los que queremos analizar la teoría, concluir una posición definitiva o al menos plantear algo, porque todavía no hay algo sistemático. Yo sé que aquí en España el debate viene de largo tiempo, sé que Rayo en OMMA tiene un curso donde se expande largamente sobre el tema, siempre quiero ver todos los videos, pero lleva tiempo, y obviamente uno está también metido en otros debates y no termino de comprenderlo. Así que quiero avisar en ese sentido que vengo aquí a aprender más que a sostener una posición final. Bueno, volviendo ahora a la teoría del ciclo, me parece que el aporte fundamental de la escuela austríaca es mostrar lo mismo que todos los economistas sabemos para todos los mercados al mercado del crédito, o de los ahorros, o del mercado de fondos prestables. En la medida que los bancos o el Banco Central expanden el crédito, bajan la tasa de interés por debajo del nivel de equilibrio, del nivel natural, o como lo queramos llamar, vamos a tener un desequilibrio. Vamos a tener inversiones que bajo la tasa de interés natural o de mercado no se hubieran generado, la tasa de interés más baja provocada por la política monetaria abre un proceso de malas inversiones que generan un auge, y cuando esa tasa de interés no se puede sostener en el tiempo porque no hay ahorros que lo justifiquen, finalmente la tasa de interés sube y esa mala inversión se liquida y entonces tenemos una fase de crisis y depresión. Creo que ahí está el meollo un poco de la teoría austríaca del ciclo, obviamente habría mucho más para decir. Esto también, se puede aplicar a los mercados cambiarios y otras cuestiones. Ahora, cuando estudiamos, una cosa es estudiar este sistema en banca central y otra cosa es estudiar este sistema en un sistema de banca libre. Bajo un sistema de banca central, y creo que hoy la presentación de Daniel Fernández fue muy buena en este sentido, mostró muy bien, con una buena ejemplificación de los activos financieros y demás, que en la medida que existe un banco central, los bancos van a tender a tomar depósitos a corto plazo, prestar a largo plazo porque eso es rentable, y si encima le podemos trasladar el costo al Banco Central, entonces lo van a hacer y vamos a tener grandes desequilibrios, pero me da la sensación que ese ciclo económico no se genera por el descalce de plazos, sino porque hay un sistema institucional que fomenta los desequilibrios propios de que no le están transmitiendo a los bancos los costos de las malas políticas que están tomando. Ahora, si vamos a un sistema de banca libre, y ahí es que me quiero detener un momento, y de paso recomiendo un libro de George Selgin que se llama La libertad de emisión del dinero bancario, este libro amarillo de Ediciones Aosta, que se consigue en Unión Editorial, que es una versión en español de un libro de Selgin, un clásico de 1988. Él ahí explica muy bien cómo sería un sistema de banca libre. Básicamente tendríamos muchos bancos, supongamos que tenemos 3 bancos, banco A, B y C. Cada uno de estos bancos emitiría notas, imaginemos la nota A, B y C, todos respaldados en oro. El dinero es el oro, las notas son sustitutos monetarios perfectos, diría Mises, en relación al oro. Y por supuesto que alguno de los bancos podría decidir, porque es rentable, emitir más billetes que lo que tiene de respaldo. Entonces, ¿qué pasaría con ese banco? Es la gran pregunta. Bueno, ese banco, si existe un sistema de compensación bancaria, puede ir a la quiebra. O sea, los billetes que el banco A emite, que terminan en manos de algunas personas, que luego hacen compras en otros lugares, esas otras personas con los billetes del banco A los pueden depositar en el banco B y C. Los que en el banco B y C, ¿qué van a hacer? Por el clearing bancario o el sistema de compensación, van a ir al banco A a reclamar el oro. Con lo cual, el oro va a fluir del banco A al banco B y el banco A va a tener una situación patrimonial un poco complicada si es que se excede en la emisión de moneda sin respaldo. Bueno, aquí es fundamental
este tema del sistema de compensación bancaria. Justamente ayer Paco Capella me compartió su aporte a este debate y uno de los puntos que él planteaba de por qué tenemos una crisis sistémica en todo el sistema es que los bancos no solo aceptaban oro, sino también billetes de los otros bancos. Pero al menos lo que yo he leído del caso escocés, y pongo Escocia por citar un ejemplo, pero obviamente si vamos a Canadá, Australia, Chile, Colombia y una parte de China, una parte de Francia, una parte de Estados Unidos, muchos casos de banca libre sustentan y fundamentan una posición en la cual podemos ver algo opuesto. Al menos en el caso escocés lo que uno ve es que porque existe un sistema de compensación, ningún banco quiere exponerse al riesgo de que los otros bancos quiebren y comprometan su situación. Justamente lo que van a hacer es que si yo soy el banco B y recibo billetes del banco A, voy a presentar los billetes del banco A para recuperar el oro y fortalecer mis reservas en oro, en principio. Entonces, es verdad que los bancos B y C aceptaban billetes del banco A, por ejemplo, pero iban inmediatamente a cambiarlo por oro para tratar de tener una situación patrimonial más solvente. En ese sentido, si el banco A se excede en la emisión de moneda, el banco A puede quebrar, puede tener una situación patrimonial insolvente y puede ir a la quiebra, pero la quiebra del banco A no necesariamente perjudica a todo el sistema, cosa que no pasa con un sistema de banca central. En un sistema de banca central lo que vamos a tener es algo muy distinto, es decir, el Banco Central se excede en las notas y no hay escape, digamos. Quiebra el Banco Central, quiebra el sistema. Tenemos un ciclo económico generalizado, tenemos quiebras generalizadas porque el sistema monetario y crediticio está en manos de una autoridad monetaria que genera un auge y que después genera la fase de crisis y depresión. Me parece que en un sistema de banca libre lo que podemos ver son crisis de algunos bancos que operan irresponsablemente, que no construyen solvencia y demás. De hecho, en el caso escocés, el Air Bank que quiebra, y esa quiebra de ese banco crea más prudencia en los otros bancos de darse cuenta que tienen que construir situaciones de liquidez suficientes para poder responder a los clientes, con lo cual lo que tenemos es la quiebra de un banco y no un ciclo económico generalizado. Y la última aclaración que hago para el inicio de este debate, que es otro punto que también Paco Capella pone en este posteo de ayer, es que Hayek en su momento distingue fluctuaciones de ciclos económicos. Para él la fluctuación económica puede ocurrir simplemente porque la gente ahorre más o menos. Si la preferencia temporal de la gente va al presente y prefieren consumir en el presente, se van a consumir el capital y posiblemente tengamos un crecimiento menor o incluso puede ser a futuro un crecimiento económico o un decrecimiento, una recesión. O lo que Rothbard llama el retrogressing economy o economía regresiva en español. Si hay más ahorro y el ahorro genera inversión, vamos a tener un auge o un crecimiento económico genuino construido a partir de los niveles de ahorro. Entonces podemos tener fluctuaciones en un sistema de banca libre propio del comportamiento de la gente de decidir ahorrar o dejar de ahorrar. Pero otra cosa es el ciclo económico. Hayek dejó ese concepto de ciclo económico para aquello que se genera por factores exógenos al sistema. No es algo que inventé yo, digamos, es algo que está en la literatura austríaca desde el inicio del planteo, digamos, del escrito de Hayek de 1931, con precios de producción, o 1933, aquel escrito sobre ciclos económicos, o en Profits, Interest and Investment de 1939, o en la teoría pura del capital de 1941, y a partir de ahí en otros escritos. Me parece que esa distinción de fluctuaciones y ciclos puede estar creando en este debate un problema semántico, y quizás las posiciones al final del debate se pueden acercar mucho más de lo que al inicio del debate algunos pensábamos. Entonces, por resumir rápidamente tu posición, a la pregunta ¿desaparecerían los ciclos con un sistema de banca libre? Tú esencialmente contestarías que sí. Sí, gracias Paco por permitirme a cerrar con eso. Y que la razón es en que un sistema de banca libre no hay banco central, habría fluctuaciones económicas, pero no habría ciclos económicos. Habría quiebras de algunos bancos que operen irresponsablemente, pero no necesariamente habría una crisis generalizada de todo el sistema, porque algunos bancos, por preferir operar de manera prudente, puede ser que operen bien y entonces no tengan crisis. Pero, o sea, el argumento es que como no hay banco central, como no hay esa intervención exógena, que es la que, según tú, crea los ciclos, al no haberla, pues entonces no habría ciclos. Claro, o sea, el punto en relación al posteo de ayer, para repetirlo, es que no es sistémico el problema, porque tú me decías, es verdad, un banco puede aceptar billetes de otro banco. En ese sentido, si los otros bancos quiebran, comprometen mi situación. Pero la verdad es que, como hablaba hoy Daniel Fernández, uno trata de construir un portafolio lo más seguro posible. Trata de ser prudente, especialmente en un sistema de banca libre. Creo que Rayo también comparte esto.
Ahora, en ese sistema donde tratamos de ser prudentes para asumir la menor cantidad de riesgo posible y calidad de riesgo posible, seguramente vamos a tratar de manejar una política prudente y eso nos va a llevar a tratar de cambiar los billetes de otros bancos por activos más líquidos. Bueno. Sí, a ver, voy a intentar primero también exponer o ligar la teoría de la liquidez con la teoría del ciclo económico y luego exponer por qué creo que en un sistema de banca libre no necesariamente desaparecerían los ciclos. A ver, la teoría austríaca al final lo que dice es que si hay una reducción artificial, ya es un primer adjetivo problemático, reducción artificial de los tipos de interés o un tipo de interés por debajo del de equilibrio, por debajo del natural, eso lo que provocará es un alargamiento de la estructura productiva que no casará, que no estará en consonancia con el ahorro voluntario, con el tiempo de espera que voluntariamente la gente está dispuesta a aguardar hasta que esa estructura de capital proporcione los bienes de consumo. Entonces, si nos fijamos aquí, de lo que estamos hablando es de un descalce agregado, macro, entre momento en el que llegan los bienes y servicios y tiempo de espera por parte de los ahorradores hasta que lleguen esos bienes y servicios. Si el tiempo que tardan las empresas en producir los bienes de servicio está macheado, está encajado, es compatible con el tiempo que están dispuestos a esperar los ahorradores a que lleguen los bienes y servicios, podemos decir que hay un equilibrio intertemporal, es decir, que en cada momento del tiempo llegan los bienes y servicios que se desean en cada momento del tiempo. Bien, cualquier desequilibrio entre el momento en el que llegan los bienes, o mejor dicho, en el momento en el que se programan a que lleguen los bienes y el momento en el que se desea que lleguen los bienes, y fijémonos que el momento de programar cuando llegan los bienes es la inversión y los distintos plazos de inversión, y el momento en el que se desea que lleguen los bienes es el ahorro o los distintos plazos del ahorro, generará un desequilibrio intertemporal. Bien, ese desequilibrio intertemporal se podrá absorber con mayor o con menor dificultad. No significa que toda descoordinación intertemporal necesariamente lleve a un desastre. La gente puede modificar sus plazos de ahorro, puede estar esperando ahorrar un año y luego, si le ofrecen un tipo de interés algo superior, decidir ahorrar 2, 3, 4, 5 o 6 años. Y en ese sentido hay cierta flexibilidad por el lado del ahorrador a la hora de decidir cuándo quiere o no quiere consumir. Asimismo, también hay cierta flexibilidad por el lado del inversor, que puede acelerar o retrasar el momento en el que está produciendo los bienes dentro de ciertas circunstancias, es decir, no es una flexibilidad absoluta. Pero la clave es, y eso en el ciclo austríaco ortodoxo, si el ahorro no coincide con la inversión, y cuando digo ahorro me refiero a ahorro en cada plazo al que se está ahorrando, e inversión me refiero a cada plazo en el que se está invirtiendo, si ambas magnitudes no coinciden, tendremos una estructura productiva desajustada con el ahorro. Y la cuestión es, ¿a qué causas pueden llevar a que esa estructura productiva se desajuste con el ahorro deseado de los agentes económicos? Y aquí creo que hay un candidato muy claro a explicar por qué se desajusta, que son los intermediarios financieros, que son, como ha explicado antes Dani, los que se ubican entre los que invierten y los que ahorran. Y en teoría los que se encargan de coordinar a los que invierten y los que ahorran. Los que se encargan de decir, te proporciono financiación a este plazo porque he recibido financiación a este plazo. Entonces, evidentemente se puede decir que las instituciones financieras, los intermediarios financieros, tienen la función de transformar plazos, es decir, de convertir plazos de ahorro a muy corto plazo en inversiones a muy largo plazo. Y aquí podemos debatir qué margen tienen para hacer esto, pero lo que sí que debería quedar muy claro es que ese margen no es ilimitado. ¿Por qué? Porque si se invierte a mucho mayor plazo en agregado que aquel plazo al que los ahorradores están dispuestos a esperar, tenemos el tipiquísimo ciclo económico austríaco. Es decir, la gente quiere consumir antes, no hay bienes de consumo antes, hay una estructura de capital más a largo plazo y por tanto esa estructura de capital se tiene que readaptar, se tiene que achatar para ajustarse a las preferencias intertemporales de los agentes. En la medida en que los bienes de capital son parcialmente inconvertibles, ese proceso no es automático, no es absolutamente fluido y por tanto hay una crisis económica típica. Bien,
Entonces, el punto es, los intermediarios, ¿qué pueden hacer para desequilibrar estas dos magnitudes? Pues desde luego, algo de lo que pueden hacer es el famoso equilibrio monetario de Selgin y White, es decir, que emitan pasivos monetarios por encima de la demanda de esos pasivos monetarios. Bien, ya hay un primer punto de análisis incompleto, a mi juicio, porque cuando decimos las instituciones financieras emiten pasivos monetarios, ¿contra qué los emiten? Es decir, nos estamos fijando solo en el pasivo, cómo ese pasivo atiende la demanda de ese pasivo monetario, pero nos olvidamos de qué ha monetizado el banco y cuán sostenible es ese pasivo en función de lo que ha monetizado. Pero luego creo que hay otro punto importante, y es la única forma de desajustar ahorro por plazo e inversión por plazo es desajustando el equilibrio monetario, o es posible otro tipo de comportamientos en otro tipo de activos que desajusten esa inversión a largo plazo con ese ahorro a largo plazo. Por ejemplo, emitir bonos a 3 años para financiar inversiones a 50. Sería otra forma de, si nos fijamos, por trasladar el análisis del equilibrio monetario, el equilibrio monetario lo que dice es que no haya más oferta de dinero, de pasivos monetarios, de aquella a la que hay demanda, porque si no habrá inflación, deflación y habrá cambios en los tipos de interés. Bueno, pero los bancos, si nos fijamos, también pueden incrementar la oferta de financiación por el lado prestamista por encima de la demanda de financiación por el lado de los ahorradores cuyo ahorro están captando. Es decir, también pueden modificar ese equilibrio monetario en distintos tipos de activos. Y en ese caso están, ya digo, alterando los tipos de interés a distintos vencimientos y, por tanto, mandando señales al mercado erróneas a distintos vencimientos. Bien, y el punto, ¿un sistema de banca libre esto lo evita? Yo creo que tiende a evitarlo porque, efectivamente, hay muchos más mecanismos encima de la mesa para que se controlen este tipo de comportamientos que luego podemos debatir, a mi juicio son irresponsables y tienden efectivamente a que un banco lo pase mal y pueda verse abocado a la quiebra, pero no necesariamente lo evita. Si un banco recibe un billete de otro banco, por meternos en el supuesto en el que estábamos considerando antes, aunque no tendría por qué ser un billete, podría ser una deuda a 1 año, a 2 años, ese banco tiene que tomar una decisión. Una decisión puede ser: yo exijo la conversión de este billete para machacar al otro banco, y es una opción. Pero otra opción, si nos fijamos, es: como yo tengo más liquidez, tengo más margen a su vez para deteriorar mi liquidez. Porque además sé que este señor que me está controlando, como yo tengo créditos contra él, si llega a tener créditos contra mí, yo se los podré oponer rápidamente. Entonces, un banco individualmente a lo mejor lo tiene muy complicado para efectivamente indisciplinarse en un contexto donde todos los bancos lo están controlando. Pero, primero, un banco no lo tiene tan complicado para indisciplinarse en una economía globalizada donde puede obtener financiación y refinanciación no solo de los bancos, sino de miles de otros agentes. Tampoco cuando el resto de bancos no tienen por qué tener un interés tan grande en controlarlo, porque a lo mejor le dicen: oye, te refinancio si me pagas medio punto de interés más. No, es decir, puedo abocarte a la quiebra, que tampoco está tan claro, porque a lo mejor si yo no te refinancio al vecino, porque aquí hay miles de opciones de refinanciación. Oye, me pagas medio punto de interés más y yo te refinancio. Bien, esa es una posibilidad. Y luego, cuando todos expanden, ahí no hay posibilidad de que los que están expandiendo, los que se están comportando de manera indisciplinada, controlen al resto. Por tanto, un sistema de banca libre seguiría siendo compatible con el ciclo económico, salvo que los banqueros y en general el conjunto de operadores financieros tengan muy claro cuándo se están empezando a gestar situaciones que terminarán siendo insostenibles y quieran controlarlas directamente, es decir, tengan conocimientos financieros más o menos desarrollados sobre qué es el ciclo económico, qué causa el ciclo económico y, por tanto, por qué es necesario evitarlo y prevenirlo antes incluso de que se empiece a manifestar con problemas de liquidez muy graves.
resumiendo tu postura, tú estás de acuerdo con el análisis institucional, ¿no? Me parece. Es decir, que la banca central, la intervención estatal, agrava muchísimo el problema. Sí, por supuesto. Pero dices que incluso quitándola, ese posible mecanismo del desgaste de plazos, que es lo que... No se puede descartar. Exacto, no hay manera de asegurar que la probabilidad es cero de que suceda. ¿Podrías estimar cómo de baja crees que eso...? No, a ver, es que depende... a mi juicio, si la gente tiene conocimientos financieros muy pobres, puede ser tremendamente alta también con banca libre. Evidentemente, cuanto más se sofistiquen los conocimientos financieros, más tenderá a evitarlo, pero cuidado, ha de ser una sofisticación no en cuanto a tipología de instrumentos, porque a lo mejor la tipología de instrumentos te puede llevar incluso al error, en plan, bueno, este nuevo instrumento financiero, esta nueva innovación financiera que han sacado soluciona el problema del descalce de plazos, el problema de la liquidez y, por tanto, puedo ser más indisciplinado. Ha de ser un conocimiento justamente sobre el ciclo económico, y eso es lo que no tengo tan claro que vaya a prevalecer. A lo mejor, en última instancia, lo que prevalecen son ciertas normas o criterios heurísticos de, mira, si un señor empieza a deteriorar su liquidez, van a venir malas cosas y lo voy a intentar frenar. Pero, a falta de eso, pues es que al final la elasticidad del crédito es tan potencialmente grande, tan embriagadora cuando se produce, porque al final, si todos están deteriorando su liquidez, tú la puedes deteriorar sin problemas también, porque sabes que todo el mundo te va a refinanciar, incluso en condiciones de imprudencia, y eso es complicado de frenar si no hay una... Hasta, claro, cuando peta todo, sí, cuando peta todo, todos se vuelven muy prudentes, pero hasta ese momento, salvo que tú tengas una cierta noción de que eso va a ser problemático, pues lo frenas o no. A ver, primero, sobre el tema de lo artificial, esto de bajar la tasa de interés de manera artificial, lo que de alguna manera quieren significar Mises, me parece, siguiendo a Richard Evelyn, que alguna vez usó estos conceptos, habla de distinguir el crédito creado del crédito de transferencia. El crédito de transferencia surge cuando una persona ahorra porque posterga consumo presente y lo traslada hacia el futuro. Entonces hay un crédito de transferencia. Otra cosa es el crédito creado, que es un poco el problemático, o el artificial, en el sentido que las tasas de interés bajan no porque alguien esté ahorrando y postergando consumo presente, sino porque... porque a una institución se le ocurre expandir el crédito de manera artificial. Es un concepto, podemos discutir lo artificial, pero me parece que la idea es distinguir estas dos cosas entre que haya o no haya ahorro detrás de la expansión del crédito. Que eso después genera un descalce desagregado, sí, sin duda con un banco central, sí, porque el hecho de que la autoridad monetaria, la única autoridad monetaria, esté descalzando, genera un descalce generalizado porque es la única. Si hay un sistema descentralizado, competitivo, de banca libre, yo no veo tan claro que entonces el descalce sea agregado. Hay un descalce de una institución, por eso quiero insistir con eso. Ahora, ¿cuánto descalce podemos soportar? ¿Cuánto descalce podemos tener? No tengo ni la menor idea y no creo que los economistas podamos tenerla. Sin duda, acá recae, hay una pregunta un poco sobre... administración bancaria, administración financiera. Es decir, así como no me meto sobre un restaurante, sobre si vende productos vencidos o no, no quiero un agente del Estado analizando si la comida que le vende a sus clientes está podrida, vencida o si está sana. Tampoco quiero un ente gubernamental, digamos, una autoridad monetaria de encima de un banco en un sistema de banca libre que estén analizando si sus posiciones son suficientemente líquidas o no para responder a sus clientes. Me parece que entramos en una operatoria donde los bancos tienen que tratar de manera competitiva y descentralizada de asumir sus riesgos, los riesgos los administran ellos, y ahí es donde está este debate. ¿Es rol del economista decirle al banquero cuánto intervenir o es rol del economista tratar de construir un sistema institucional competitivo para que los bancos, bajo prueba y error, traten de asumir posiciones más prudentes o menos prudentes con los riesgos que el caso implica? Así como un restaurante yo no quiero regularlo, me parece que el sistema bancario tampoco hay que regularlo. De nuevo, yo sé que Rayo tiene una posición a favor de este sistema de banca libre porque le parece que el Estado solo podría arruinar más las cosas. Pero ahí está la gran pregunta sobre el sistema financiero. En este sentido, hay que destacar algo que ha señalado Larry White en su diálogo con Rayo sobre las posiciones en defensa de las letras reales. Yo hoy decía,
cuando habló Olava en la mañana, que es injusto acusar a Mises por no adelantarse 50 años a todas las finanzas modernas. Y él decía, bueno, pero antes también había autores que habían desarrollado esto, y podemos ir a la historia, a Adam Smith, a Jean-Baptiste Say, autores que aprendí de Rayo que han defendido las letras reales. Ahora, esas defensas, que por supuesto Mises criticó en algún momento, no las criticó por el concepto de letras reales que defiende Rayo. Mises criticó que le digamos a los bancos que tengan en sus activos posiciones de liquidez con letras reales con un ente gubernamental paternalista. Dejemos que los bancos decidan qué van a tener en sus activos. En ese sentido, me parece que está, creo, lo más importante del debate, y afortunadamente, como dice Larry White, la posición de Rayo no es la tradicional de letras reales. Acá estamos de acuerdo. O sea, la posición institucional es banca libre. Bienvenido. Creo que es un avance y creo que es un aporte no solo para nosotros en banca libre sumar letras reales, sino que los autores que históricamente han defendido letras reales, ahora agregar banca libre, agregar los aportes de reservas fraccionarias y generar un debate nuevo y sumamente interesante. Ahora, si dejamos que los bancos operen libremente y tengan posiciones más prudentes o menos prudentes, entonces yo creo que hay que dejar a los bancos. Ahora, el valor que agrega Rayo también es, bueno, quizás yo creo que los banqueros van a tender a utilizar letras reales en sus activos porque son posiciones más líquidas y más seguras. Puede ser, y por supuesto, puede ser. De hecho, las letras reales están a más corto plazo, son más seguras, asumen situaciones de riesgo menores y en ese sentido, bienvenidas las letras reales como parte de los activos. Pero de nuevo, es una situación que van a tener que decidir los bancos si lo hacen o no. Y luego está esta situación que también se da con las reservas fraccionarias. Así como el banco, o sea, la posición de Rothbard y Huerta de Soto es: tenemos que tener un 100% para que no haya excesos de crédito por política crediticia vía reserva fraccionaria. Nosotros decimos desde la banca libre, con reservas fraccionarias no hay problema, porque si un banco se excede va a quebrar y eso va a enseñarle a los otros que tienen que tener más cuidado. O sea, si bien van a tener situaciones de reserva fraccionaria, van a tener que manejar o limitar esa expansión crediticia vía de política secundaria de dinero, porque si no van a tender a ir a la quiebra. Acá pasa lo mismo. Cuando hablamos de letras reales, cada banco decidirá, y si algún banco, porque es rentable, decide tener un exceso de crédito, digamos, ir en contra de la prudencia que implican las letras reales y asumir riesgos mayores, que lo haga y que quiebre, digamos. Y el sistema le va a enseñar a los bancos, vía prueba y error, que deberán construir situaciones de mayor solvencia. Y cierro con el caso de Escocia. Una discusión que se había dado es: ¿qué pasó en Escocia? La visión de Selgin en este libro que recomendaba al inicio, y que Larry White ha mencionado en aquel debate que tuvo aquí con Rayo también, en Madrid, muestra un sistema de banca libre que no se le presta atención a las letras reales. Aprendí también del debate con Rayo que en Escocia era importante que los bancos, o sea, si fuera estable el sistema, que los bancos también incorporaban en sus activos o en sus portafolios letras reales. Y eso les daba más solvencia. Bueno, puede ser y es bienvenido. Pero no invalida, creo, todo lo que la banca libre con reserva fraccionaria venía desarrollando. E insisto con el punto central del debate. En esa situación de Escocia, también en Australia, en Canadá y en otros lugares, no hubo crisis generalizada como se dice que va a ocurrir. Ahí está mi pregunta también. ¿Necesariamente con banca libre y reservas fraccionarias vamos a ir a una situación de ciclo económico sistémico, o son quiebras puntuales, como pasó con el Air Bank en Escocia, y ¿es una posibilidad o es algo que va a pasar necesariamente? Esa creo que es la pregunta central. Si me permites una aclaración rápida, nadie dice que el sistema de banca libre necesariamente tenga ciclos. Eso no es lo mismo que decir que posiblemente tenga ciclos. Bueno, pero la posibilidad, al menos en el análisis empírico y no solo en el caso de Canadá, no se ha visto. Cuando analizamos pánicos financieros en la historia monetaria, o analizamos la crisis del 30, o analizamos la crisis subprime, donde yo veo que los teóricos de la liquidez incorporan todo este análisis para analizar el caso, sí se está analizando algo muy bien, tiendo a coincidir con todo lo que se dice, pero hay un marco institucional que, de nuevo, volviendo a la presentación de Daniel de la mañana, me pareció muy buena para como antecedente a este debate, está mostrando que el marco institucional propaga y fomenta que se generen desequilibrios a estos niveles.
Ahora, en casos de banca libre como el de Escocia no ocurrió, y a mí me cuesta creer que pueda pasar, porque, insisto, puede pasar que un banco sea insolvente y tenga políticas poco prudentes, pero no veo por qué, o sea, no entiendo el mecanismo que hace que esa imprudencia se magnifique en todo el sistema. Varios comentarios y esto último. Primero, a mí la distinción entre crédito transferencia y crédito creado de Mises no me gusta nada, porque si te fijas, lo que estábamos diciendo es crédito transferencia es cuando hay un aumento del ahorro voluntario que respalde ese crédito. Si yo emito un pasivo y tú lo aceptas, tú ya estás ahorrando. Es decir, si yo emito un pasivo y tú me vendes tu bien presente, tú estás renunciando al bien presente a cambio de demandar ese activo, ¿no? Y al final el equilibrio monetario es eso, es decir, hay demanda de pasivos bancarios y los bancos incrementan la oferta de pasivos bancarios. La cuestión es, vuelvo a lo mismo, ¿contra qué incrementan esa oferta de pasivos bancarios? Es decir, estamos mirando el lado del pasivo, incrementamos el pasivo, pero ¿qué están colocando en ese momento en el activo para mantener la solvencia y la liquidez de ese pasivo que están creando? Luego, es verdad que la cuestión de cuánto descalce se puede soportar es una cuestión relevante, pero a mí, cuando recibo esa crítica de la banca libre, también me sorprende porque lo mismo se puede preguntar, ¿y cuánto desequilibrio monetario podemos tener? Es decir, cualquier desequilibrio monetario, cualquier incremento de la oferta sobre la demanda de dinero ya genera inflación, ya genera ciclo económico, etcétera, o es un desequilibrio que es fácilmente reabsorbible. Pues lo mismo con el descalce de plazos. Hay descalces que evidentemente son muy fáciles de reabsorber porque el sistema no es 100% rígido, pero eso no significa que no pueda haber una acumulación de descalce que ya los agentes no estén dispuestos a reabsorberla, por ejemplo, prolongando más su tiempo del ahorro, su plazo de ahorro. Sobre el rol del economista, yo sí creo que el rol del economista es analizar también qué sucede en la política que desarrollan los banqueros y, sobre todo, cómo las decisiones que toman los banqueros afectan a otros banqueros o al resto de la economía. Y esto lo ligo con un poco el debate inicial entre diferencia, fluctuación, ciclo, causa exógena. Yo creo que el caso de la banca libre, o la defensa de la banca libre que yo comparto, corre el peligro de lo que es una defensa normativa, querer transformarla en una defensa positiva. Y, digamos, manipular los supuestos, inconscientemente en muchas ocasiones, manipular los supuestos de partida para llegar a la conclusión normativa. Y yo lo veo, por ejemplo, muy claro cuando se dice el ciclo tiene que ser exógeno. Porque ahí, claro, ya tenemos un culpable externo al libre mercado al que le podemos echar la culpa de, no, el desequilibrio al mercado autorregulado interno lo has causado tú que vienes de fuera. ¿Y por qué el ciclo no puede ser endógeno? Pero para que el ciclo sea endógeno habrá que estudiar cómo las actuaciones, los comportamientos de los agentes que participan en el mercado, en este caso los bancos, pueden generar endógenamente desequilibrios económicos. Entonces, y ahí vamos a la última pregunta que has dicho. Yo no veo cómo se puede pasar de decisiones imprudentes de un banquero a ciclos económicos generalizados. Es decir, lo he comentado antes, si un banquero se comporta de manera imprudente, es decir, si está deteriorando su liquidez, eso puede dar pie. Puede, no digo que vaya a dar necesariamente, porque evidentemente, claro que puede haber bancos que controlen a otros bancos, pero perfectamente también cabe la racionalidad económica, sobre todo si le estás diciendo al banquero desde los manuales de economía, tu misión es transformar plazos, cabe la posibilidad de que el otro banquero diga, pues si este señor, que además se puede refinanciar, insisto, porque es que también el modelo de Escocia es muy simplificado en el sentido de solo los banqueros refinanciaban a otros banqueros. Bueno, es que eso, desde luego, hoy ya no tiene ninguna aplicación. Hoy a los banqueros los puede refinanciar en una economía global miles o centenares de miles de agentes. Entonces, un banquero que deteriora su liquidez, el banquero de la competencia puede decir, lo asfixio, en cuyo caso el otro dirá, pues me voy a que me refinancie otro,
y ya tendrías que montar un cártel ahí entre todos los posibles refinanciadores para todos a una vamos a machacar a este señor, lo cual sería muy inestable porque alguien tendría incentivos a refinanciarle, o el banquero de la competencia también puede decir: este señor está ofreciendo financiación hipotecaria al 2% porque es capaz de descalzar plazos. Yo la estoy ofreciendo al 5% porque intento mantener mis reglas de liquidez. Como solo ofrezco financiación hipotecaria si emito deuda a largo plazo y deuda a largo plazo solo me la compra gente al 4,5%, yo no puedo prestar a hipotecas a menos del 5%. Pero este señor, como presta hipotecas contra depósitos, puede prestar al 2%. Si yo no hago lo mismo, este señor me va a comer el mercado. Por tanto, yo tengo que hacer eso mismo. Por supuesto, tú ahí puedes decir, bueno, pero si el Banco de la Competencia sabe que ese banco terminará quebrando porque se está comportando imprudentemente, se puede restringir, y te lo compro. Pero si no lo sabe, puede sumarse perfectamente al carro. Y con eso, y ya termino, también quiero enlazar con otra cosa que decías de no hay que valorar el comportamiento de los banqueros. Ellos verán si es rentable o no es rentable. Y lo que creo que el economista también puede valorar es qué comportamientos que son rentables en el corto plazo pueden volverse insostenibles en el largo plazo y pueden generar problemas sistémicos. No para que haya una agencia que controle, sino simplemente como un observador externo, como si lo queréis, pues el señor que observa a los ratones en el laboratorio. Pues eso es el economista, no porque quiera controlar a los ratones, sino porque mira la economía ahí sí como un objeto externo de estudio y lo que está estudiando es que este señor descalce plazos porque es rentable a corto plazo, ¿va a generar un ciclo económico a largo plazo o no? Y la respuesta puede ser que sí o que no, pero que eso es un objeto de estudio legítimo y creo que es rol del economista hacerlo. Por incluir un punto que yo veo en tu... Y ahora con lo que quieras respondes a Juan. Me da la sensación de que tú tratas a la banca y a cualquier banco como las demás empresas, de tal manera que se disciplinan unas a otras mediante la competencia. Si una lo hace peor, los demás se van a llevar a los clientes y ya está. Si un banco lo hace mal, quebrará y dejará a sus clientes, dejará sus negocios a otros, luego el sistema se purga, se corrige él solo, incluso podemos decir que es antifrágil, mejor, cuanto más quiebren los demás. Y utilizas la cámara de compensación y la posibilidad de exigir los pagos de unos bancos a otros como eso, como mecanismo de disciplina. Pero me da la sensación de que quizá no ves que los bancos podrían practicar la colusión. Es decir, los bancos al final tienen muchas relaciones entre ellos. No solo el aceptarse billetes, que eso simplemente es gestiones de pagos de un día para otro, sino que a veces participan en préstamos sindicados juntos, van a muchísimos proyectos juntos, se financian unos a otros en el interbancario. Incluso en esas reuniones son 6 o 7 amigos y se reúnen y dicen, bueno, ¿qué tal si expandimos poquito a poco y sin que la gente se entere o sin que se entere lo suficiente como para decir voy a sacar los fondos del banco? O sea que quizá falta eso en el análisis, es decir, los bancos son un sector especial que podrían coordinarse para hacer trampas. Y luego hay el problema de cuando fracasan, no es como si fracasa un productor de automóviles, que los demás productores de automóviles pueden quedar, digamos, indemnes, sino cuando fracasa un banco, como el sector es muy sistémico y hay muchísimas interconexiones, pueden fracasar otros en cadena, porque el banco este ya no puede pagar, los demás bancos dependen de sus pagos y va a crear un montón de fracasos bancarios encadenados, que es lo que se temía en esta crisis. Y además los bancos son el centro de todo el sistema económico, es decir, si fracasa la banca, toda la economía se viene abajo. ¿Cómo ves esto? Sí, bueno, sobre este tema de la corrupción se ha escrito mucho, de los cárteles se ha escrito mucho, y Mises, en el capítulo 17 de la acción humana, el Tratado de Economía, sección 11, muy importante para mí, habla de libertad bancaria y explica muy bien que en un sistema de banca libre no va a haber ciclos económicos y cómo funciona la banca libre en general. Creo refutando también la posición de Huerta de Soto en su libro Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos, cuando dice que Mises defendió el 100%, en esa sección 11 del capítulo 17 de la acción humana, léanlo, van a ver muy claro que Mises defendió la banca libre con reserva fraccionaria. ¿Por qué insisto con esto? O respondiendo a Paco, es que si él dice, ¿no? Si los bancos colusionan, si arman un cártel, lo que vamos a tener es la crisis de todo el sistema. Y la verdad es que hay bancos que no quieren quebrar y saben que bajo ese sistema de colusión van a quebrar. Es rentable, por supuesto, como será un rentable para un restaurante en lugar de qué sé yo, de vender la comida que se venció, tener que tirarla y buscar comida sana, es rentable no asumir el costo de tirar la comida y ver si la mezclamos en los platos, no sé.
es un beneficio de corto plazo con un terrible costo a largo plazo. Si los bancos asumen este tipo de políticas, va a quebrar todo el sistema. Y dice Mises, no tienen ningún incentivo para quebrar. Como al contrario, quieren sostenerse a largo plazo, que creo que es el objetivo de las empresas, no solo mirar el corto plazo, seguramente van a tender a ser prudentes, seguramente van a no colusionar. Al margen, yo ahí te la devuelvo, Paco, y te pregunto, ¿qué harías tú bajo esta posibilidad de que los bancos colusionen o hagan un cártel? ¿Les vas a regular a través del Estado para que no lo hagan? No, sin luego es solo plantear una posibilidad, insistiendo en lo que ha dicho Rayo. A veces nos acusas o acusa a la teoría de la liquidez de ser prescriptiva, cuando nuestro análisis es exclusivamente descriptivo. Nosotros decimos, si un banco hace esto, pasará esto. Si lo quiere hacer, allá. Si la sociedad se lo quiere permitir, nosotros no le estamos diciendo al banco, su administración prudente exige que tengas letras reales. Nosotros estamos diciendo, históricamente, y por analizar el mercado y las posibilidades que hay, la letra real es el activo a corto plazo más seguro, que da un cierto rendimiento, y que además está conectado con la actividad económica. Selgin y otros dicen, bueno, pero la deuda pública del Estado también es muy segura y a corto plazo. Ya, pero no está relacionada con la actividad económica, sino que es una cuestión política. La letra real en ese sentido es algo mucho más potente. Sin hacer un análisis de valoración de que vayan a por eso, sino viendo ese elemento. Bueno, ahí veo que estamos en sintonía y creo que somos muy complementarios. Y es más, la teoría de la liquidez complementa muy bien lo que Larry White y Selgin han desarrollado. Y en ese sentido es que recibimos muy bien el enfoque de Rayo y creo que nos enriquece en contribuir a complementar la economía de la banca libre con la parte de finanzas que nos falta. A mí personalmente me falta y bueno, hay que leer ese libro que todavía estamos esperando si algún día se escribe. Pero quiero hacer una aclaración, porque tú decías sobre las letras reales. Tampoco las letras reales son seguras. En este pasaje del ejemplo típico del trigo al pan, puede ser que al final del día el pan no se produzca y toda la cadena de pago se interrumpa. Puede ser que el pan se venda a mitad de precio respecto de lo esperado y tengamos iliquidez y problemas, ¿no? No es que las letras reales vienen a ser la panacea que van a resolver la banca libre. Esa es una pregunta también. ¿Te das cuenta? Tú estás usando el puede ser igual que lo usa Rayo para que podría haber un ciclo. Estás diciendo, no es totalmente imposible. Las letras reales se seleccionaban por la dificultad o la altísima improbabilidad de impago, por lo estables que eran los precios, se les aplicaban haircuts, iban respaldadas por gente, no solo por mercancías, es decir, hay un montón de mecanismos para decir, esto no es imposible, pero es dificilísimo. Sí, o sea, primero, comentabas, un cártel es imposible porque aquellos bancos que sepan que esto va a conducir a una quiebra sistémica no van a querer entrar, pero para eso ya tienen que saber que esa práctica es imprudente y les va a llevar a la quiebra. Y ahí ya volvemos un poco a lo que decía al principio. Claro, si combinamos un sistema de banca libre con conocimientos económico-financieros por parte de los banqueros, en ese entorno sí es mucho más complicado que se desarrolle un ciclo, efectivamente. ¿Por qué? Pues porque a poco que se empiecen a detectar, desde la perspectiva de la teoría de la liquidez, a poco que se empieza a detectar que algunos agentes están deteriorando su liquidez, pues a lo mejor sí se les empieza a atacar o a machacar bajo el convencimiento de que están siendo imprudentes y de que ese comportamiento generalizado va a traer consecuencias negativas. Pero si no se sabe, si se cree que de hecho eso es lo bueno, que eso es lo que hay que hacer, que esa es la práctica bancaria normal, pues si esa idea está inmersa en un marco institucional de banca libre, pues tenderá a generar ciclos de la misma manera. Lo que sí te compro es que evolutivamente, claro, las ideas malas tenderán a ser purgadas por las buenas, previsiblemente. También, claro, si queremos enriquecer evolutivamente de verdad esto, porque claro, también la teoría evolutiva dice, no, la evolución es solo lo que tiene lugar dentro del mercado. Yo también te podría decir, bueno, evolutivamente el sistema de banca libre, si no se combina con ideas financieras adecuadas, dará lugar a una estatalización de la banca, a un banco central que refinancie y que eso agravará el riesgo moral de los agentes y será muy difícil distinguir desde un punto o desde un prisma teórico si la responsabilidad de los ciclos es por la banca o por el Estado, y esto se puede enquistar durante mucho tiempo. Quiero decir, al final el análisis institucional también nos puede llevar a lo que tenemos hoy, justamente, por desgracia, es decir, un equilibrio no es totalmente subóptimo, pero equilibrio al fin y al cabo. Luego, yo estoy de acuerdo en que la teoría de la liquidez complementa lo de Selgin y White, pero también lo corrige, es decir, no vayamos a decir que no hay problemas en la teoría de Selgin y White. ¿Por qué? Porque sí los hay. Por ejemplo, Selgin y White defienden
sin más, que no hay ningún problema con el arbitraje de la curva de rendimientos. Eso no es así. Será un problema que se manifestará o no, pero por si queremos hacer de nuevo el símil, Selgin y White colocan el foco del análisis y del ciclo en el estudio del desequilibrio monetario, yo lo colocaría en la curva de rendimientos. Ellos eso lo descartan en favor del desequilibrio monetario. Y creo que eso es un error, porque además el desequilibrio monetario es un tipo de arbitraje de la curva de rendimientos, no es o no. Es decir, si no hay desequilibrio monetario, no se está arbitrando la curva de rendimientos. Si hay desequilibrio monetario, sí se está arbitrando la curva de rendimientos en la medida en que se está emitiendo nueva oferta de pasivos monetarios contra activos a largo plazo que no tienen esa demanda. Y por último, ¿las letras reales son seguras? A ver, aquí también hay que... Es decir, la letra real es un tipo ideal, en terminología de Mises, es un tipo ideal de activo no solo muy seguro, sino ligado a producción presente. Es decir, es un tipo de activo que combina inmediatez en la producción y bajo riesgo en la producción. Por eso se lo toma como referencia. Eso no significa que todo tenga que estar en forma de letra real, no significa que bajo el nombre de letra real no se puedan vestir otras cosas que sean negativas, y por supuesto algo de riesgo siempre subsiste. Pero hay un dato que me gusta dar. En lo más hondo de la Gran Depresión, que es quizá el contexto más crítico que podamos imaginar de descalabro económico, la inversión cayó totalmente, es decir, un 100%. Se redujo a cero, de hecho fue negativa porque ni se reponía el capital la inversión. En cambio, el consumo, en lo más hondo de la Gran Depresión, cayó un 20%, que ya es caer. Pero eso, digamos, si hubiésemos monetizado todo el consumo con letras reales, significaría que habría habido una tasa de morosidad del 20%, que ya es altísima. Pero que el 80% de las letras reales se hubiesen pagado y el 20% no. Si sobre ese 100% haces una preselección de solo vamos a... Porque claro, ahí estás metiendo automóviles, es decir, bienes de consumo duraderos, cíclicos. Si haces un análisis de estos productores son los más seguros, los más fiables, esta demanda de bienes es la más invariante en el tiempo, etcétera, pues puedes reducir muchísimo, por supuesto no eliminar, el riesgo, y los quebrantos de unas letras te pueden compensar con los beneficios de otras, que para eso en el fondo son los fondos propios de la banca. Se nos acaba el tiempo. Un minuto, ¿quieres cerrar, Adrián? Un minuto, rápido. Bueno, a todo lo que Rayo dijo como primer punto, yo estoy de acuerdo. O sea, compro todo lo dicho. Quizás mi observación inicial era, si hay banca libre, descentralizada, competitiva, me cuesta ver el cártel. Ahora, la posibilidad está. Me cuesta verlo, quizás el único justificativo que puedo ofrecer es empírico. Cuando Escocia tuvo un sistema de banca libre, no hubo un ciclo económico a nivel generalizado, sí hubo la quiebra de un banco, que quizás se podría explicar la quiebra de ese banco como un descalce, pero no vimos esa cuestión generalizada. Ahora, la posibilidad está, digamos, no se puede negar. El segundo punto sobre que no hay una única tasa de interés, este fue un tema que la primera vez que lo planteó Rayo lo hablé con Nicolás Kachanowski, lo conversamos, me dijo claro que no. La tasa de interés única es dentro de un modelo simple como el de Roger Garrison. Cuando uno modela, simplifica, cuando simplifica lo hacemos para tratar de entender, para poder explicar de manera didáctica, pero por supuesto que hay muchas tasas de interés y esto es importante mostrarlo y está bien, creo. Ahí me parece que sería bueno también un paper, un artículo publicable en alguna revista científica y abrir un debate sobre ese punto, porque no sé si alguien lo ha escrito a un nivel científico. Tercero, sobre si las letras son seguras. Yo no sé si el caso de la crisis del 30 es el mejor ejemplo porque nos saca del debate. Digamos, ¿no? Claramente la crisis del 30 no tiene un contexto de banca libre como el que necesitamos para este debate que tenemos hoy, pero creo que entendí el punto que hacía Rayo recién. Pues muchísimas gracias, Juan Ramón y Adrián. Esto ha sido un debate de alto nivel, muy interesante. Y como ¿dónde lo tenemos escrito para que la gente, si quiere profundizar un poco? Tu blog se llama Punto de Vista Económico, ¿no? Es puntodevistaeconómico.wordpress.com. Y ahí anoche, digamos, entradas... subí el blog donde están los 6 intercambios que tuvimos con Rayo inicialmente. Está el video que el Juan de Mariana también subió. Bueno, primero el de Selgin, cuando visitó Madrid, después el de Larry White en un diálogo con Rayo, después el escrito que Larry White escribió una vez que volvió a Estados Unidos, la respuesta de Rayo,
Después un escrito de Nicolás Kachanowski, la respuesta de Rayo, la respuesta de Daniel Fernández, después un nuevo escrito de Kachanowski, una nueva respuesta de Daniel Fernández, y ahora también Paco subió su aporte anoche, así que es un debate rico. Yo creo que esto tiene que dar lugar a alguna contribución científica que trate de combinar todo esto para aportar al debate también. El mío lo encontráis a través del propio Adrián, o en la mía, intelliwordpress.com, y el tuyo, no sé si lo querrás, sería buena idea actualizarlo, o bueno, recurrir a los de Rayo, los encontráis en los nuestros. ¿No hay turno para preguntas? ¿Tenemos tiempo? ¿Nos tenemos que ir? ¿Cómo hay esto? Que hay gente que tiene la mano levantada. Podemos hacer pues las dos manos que hay levantadas. Os dejo el micrófono, hacéis los dos la pregunta uno detrás del otro y inmediatamente. Una pregunta para el señor Ravier y otra para el señor Rayo. Vamos a ver, el caso escocés, es que el caso escocés es que es una falacia que hubiese banca libre en Escocia. Por ejemplo, en la crisis de 1847, el 25 de octubre, si usted mira, los bancos escoceses reclaman al Banco de Inglaterra que les asista. Y el Banco de Inglaterra emite una carta diciendo que va a descontar y va a mantener un tipo de interés, pero va a continuar concediendo préstamos. Esa matización. Luego, lo de suponer que todos los bancos vayan a expandir, que decía el señor... y otra cosa. Mises, si usted lee On the Manipulation of Money and Credit, ahí dice expresamente que él aboga por una reserva del 100%. Otra cosa para el señor Rayo... vamos a ver, que todos los bancos expandan y que todos vayan a querer expandir es como suponer que todos vamos a querer suicidarnos a la misma vez, en el mismo momento. Creo que ese es un símil bastante... Bueno, muy breve, soy consciente que Murray Rothbard escribió un artículo muy interesante explicando que todo el caso escocés, tal como lo lee Larry White, es un gran mito, y Larry White contestó largo, digamos, así que es difícil, necesitamos una conferencia para hablar de eso. Pero sí es interesante ver el debate, no solo tomar a Selgin, a White sobre Escocia, sino saber que Rothbard explica que esto es un mito y luego hay una respuesta para ofrecer. ¿Y el otro punto era? Sí. Y sobre, es cierto, Huerta de Soto en su libro ofrece innumerables citas de Mises y de Hayek en favor del 100%, pero desde mi interpretación lo saca de contexto completamente. Es verdad que en un momento Mises propone el 100% como una transición hacia la banca libre con reserva fraccionaria. Entonces, cuando uno comprende el contexto en el cual Mises escribió, no defendió el 100%. En este sentido, Nicolás Kachanowski tiene un artículo donde toma todas las citas, las pone en contexto y explica muy bien, fundamentando la respuesta a esta pregunta. De nuevo, es un debate abierto que bueno, seguirá presente. Muy breve, la banca libre en Escocia termina en el año 44, por tanto lo que pase posterior al año 44 ya no es banca libre en Escocia, termina con la ley de Peel, donde justamente se aniquila toda la banca libre tanto en Escocia como en Reino Unido, y lo que describes de hecho es un episodio en el que hubo que suspender la ley de Peel para evitar males mayores. Y luego yo no creo que el 47 todavía no sabía. ¿Has dicho 27 o 40? Sí, por eso, 47. En el 47 ya era... Se pide al gobierno No, al banco en el 46... que continúe dando préstamos. Para suspender la ley de Peel. Fue una carta que escribió el ministro del Tesoro al Banco Central autorizando la suspensión de la ley de Peel, que afectó no solo a Escocia, sino a todo Reino Unido. Y luego, yo no creo que el paralelismo bueno sea el de que todos nos suicidemos. Yo creo que un paralelismo mejor es: ¿cabe la posibilidad de que toda una sociedad acabe cayendo en la drogadicción? Porque son beneficios a muy corto plazo con pérdidas a largo plazo. Y yo diría, si no entendemos los perjuicios de la droga, claro que podemos caer en la drogadicción. De hecho, a ciertas drogas somos en parte adictos. El azúcar, por ejemplo. ¿Hay una epidemia de consumo de azúcar? Sí. Beneficios a corto plazo, a dulces, pérdidas a largo plazo. Creo que es más bien ese paralelismo que no el de suicidarnos, porque nadie se quiere suicidar salvo el suicida. Pero muy rápido. A mí me ha sorprendido no introducir en el debate el tema de la propiedad versus el management. Yo creo que más que los conocimientos financieros, lo que aseguraría por lo menos un ciclo no tan convulsivo es una propiedad mucho más involucrada. Pienso que el tema de las cajas de ahorro en España es claro: cuando la propiedad no es de nadie ocurre lo que ocurre. El tema del Banco Popular es claro: cuando la propiedad se va separando
y hay cada vez más un management separado de esa propiedad que no se la juega, contribuye al ciclo. Entonces creo que ese es un factor muy importante. Estoy de acuerdo en que la banca libre no garantiza la desaparición del ciclo, pero creo que una propiedad mucho más, digamos, no involucrada, sino un management mucho más asociado a la propiedad, sabiendo que se la juega, sí que contribuye en un escenario de banca libre a esa desaparición del ciclo. Sí, no, desde luego es un elemento más es decir, al final estamos hablando de... O sea, primero, podemos estar hablando de ignorancia, que es, yo creo, el elemento primero a eliminar para que no haya ciclos, porque el ignorante puede cometer errores y sobre todo si son errores que tienen beneficios a corto plazo, pues podemos caer muchos en él, pero aun cuando todos seamos conscientes de que algo produce ciclo, tenemos que evitar los riesgos morales. Un riesgo moral es el que genera el Banco Central, otro puede ser la separación de propiedad y gestión, porque claro, al gestor le puede interesar que aunque en el futuro quiebre el banco, él obtener beneficios y caja a corto plazo, pues descalzando, por ejemplo, plazos, incrementando la cartera de clientes, etcétera. Su contribución es estupenda porque me doy cuenta de que es algo que no habéis tratado en el debate y que es algo que va un poco en contra de tu argumento, porque si la gestión está separada, una de las críticas a la crisis actual es que los directivos se han pagado unos bonus espectaculares a base de no importarles suicidar al banco. Luego, para que veas, incluso en un sistema de banca libre en el que los bancos no sean partnerships como algunos los eran tradicionalmente, o incluso hubiera doble indemnización y cosas así, cuanto más diluyas la propiedad y separes la gestión, más posibilidades tienes de mecanismos perversos. Sí, pero este ejemplo nos quita, digamos, de la banca libre. Lo que ha pasado aquí es que obviamente los que vendían los activos, los malos activos, digamos, tenían grandes comisiones, beneficios, y los pagará después el sistema, digamos, el Banco Central o el contribuyente. Entonces, obviamente, ya nos quita del análisis que creo que estábamos discutiendo. Bueno, muchas gracias a todos. Y volvemos a las 3:30. Esta tarde a las 3:30 Así seguimos. Comida rápida y ligera y de vuelta Muy a las bien. 3:30. Gracias.